siempre de varias cosas, nunca es una sola. La primera es el momento. Surge la idea durante el confinamiento, durante los 3 meses que pasamos encerrados en España. De repente creo que todos nos vimos inmersos en una situación de extrema incertidumbre. Nadie habría soñado que aquello fuera a ocurrir, que nos encerráramos en casa, que nos dijeran que nos encerráramos y nos encerráramos, que pasaran las semanas y siguiéramos encerrados, que de repente cualquiera de nosotros pudiera ser mortal para el otro, que los aviones desaparecieran de los cielos, que los coches desaparecieran de las calles, que de repente la naturaleza tomara posesión de su espacio y creciera de una forma espectacular, entre los resquicios, entre los bancos, que los pájaros aparecieran, de repente criaran, apareció de repente un número de pájaros que yo no había visto nunca, escuchar a los pájaros y no saber qué iba a pasar, no saber qué iba a suceder al día siguiente, ni si aquello era definitivo. Y toda esa incertidumbre que yo no sabía muy bien cómo canalizarla, de repente un día tuve la intuición en ese encierro de que aquella sensación casi de terror y al mismo tiempo de inseguridad, solamente había sentido algo parecido en el momento inicial de mi primera traducción, que sentí de repente una sensación de pánico, de incertidumbre, de repente encontrarme con que la lengua que yo pensaba que dominaba, que era el español, se me deshacía entre las manos y me obligaba a cuestionarme todo, a cuestionarme mi dominio del idioma, a cuestionarme quién era yo, a cuestionarme cómo era mi forma de interpretar el mundo, de asir el mundo, de asir a los demás. Y cuando me di cuenta que esa sensación, de alguna forma, yo la había experimentado con la traducción, lo que estaba sucediendo en el confinamiento, me di cuenta de que a lo mejor a través de la traducción, hablando sobre la traducción, reflexionando sobre la traducción, podría reflexionar sobre lo que nos estaba sucediendo en aquel momento. Y descubrí efectivamente que la traducción era un instrumento maravilloso para hablar de la identidad, para hablar del mundo, para hablar de la vida, y que al final todos somos traductores, que nos pasamos la vida traduciendo y descifrando. Y bueno, empecé el proyecto con una idea, pero sin saber muy bien a dónde llevaría el camino, que es lo que suele pasar. Y el camino resultó un camino lleno de descubrimientos y muy placentero. La verdad es que es un libro, bueno, que he trabajado mucho, pero que me ha entretenido mucho. He descubierto muchas cosas. Ha sido un trabajo inesperado e inesperadamente placentero, rico para mí. Pues al principio se llevaban bastante mal, porque la traductora obligaba a aparcar a la escritora, porque soy incapaz de hacer 2 cosas al mismo tiempo. Ambas actividades requieren una dedicación absoluta y luego, aunque ambas dedicaciones trabajan sobre las palabras, tienen una aproximación muy distinta. En el caso de la escritura, se trabaja sobre la identidad, tú trabajas una voz, una forma de mirar, de contar, y en el caso de la traducción tengo que abandonar justo eso, a lo que me dedico, encontrar una forma nueva de contar y que llegue más allá del lenguaje habitual, y aquello lo tenía que dejar para simplemente amoldarme con toda la fuerza que tengo a la voz de otro autor o de otra autora, a su forma de ser, a su forma de expresar, a su forma de contar. Entonces al principio se llevaban muy mal, sobre todo la escritora, que es la que tiene el ego más grande. La traductora tiene un ego muy pequeñito y es solamente una trabajadora
esforzadísima. Pero luego, con el tiempo, descubrí que la traductora aportaba a la escritora grandes beneficios, porque primero obliga a la escritora a ampliar su lenguaje. Al final utilizamos un lenguaje muy concreto a la hora de escribir para contar lo que queremos contar, y de repente la traductora obligaba a la escritora a abrir ese lenguaje, obligaba a la escritora a pensar en otras formas de dialogar, en otras formas de describir el paisaje, por ejemplo, en otras formas de aproximarse a los asuntos. Y eso es riquísimo. Y luego también creo que es muy enriquecedor que la traductora obligue a la escritora a tomar distancia respecto a sí, que obligue a la escritora a darse cuenta de que el lenguaje es algo que se le escapa entre los dedos, pero al mismo tiempo el hecho de que se le escape es porque ese lenguaje es plástico y puede adquirir dimensiones que no sospechaba. Así que al principio se llevaban mal, ahora se llevan bien, con sus recelos, de todas maneras. No, porque en el caso de la escritura, una vez que empiezas a escribir, no hay distancia ninguna. Y el juicio es terrible. Creo, por lo menos en mi caso, creo que no hay juez más cruel que respecto a lo que yo hago que yo misma. En el caso de la traductora, cuando traduzco, es distinto, porque efectivamente yo no juzgo, no puedo entrar en el terreno de me gusta, no me gusta, esto es innecesario, yo esto lo haría. No, yo no puedo entrar en eso. Yo cuando traduzco parto de un respeto enorme a la persona que traduzco, porque sé también lo que significa escribir, sé todo lo que hay detrás, que no se ve. Cuando no eres escritor o escritora, no sabes lo que hay detrás de cada libro, pero yo sí sé lo que hay detrás de un libro. El esfuerzo inmenso, las noches dándole vueltas a las historias, la reescritura. Entonces, yo parto de un enorme respeto, y lo único que para mí entra en juego cuando estoy traduciendo es intentar acoger el texto original, acogerlo y proyectarlo de la forma más fiel posible. Esa es mi preocupación. No entro en juicios de valor. El único valor es que realmente mi texto sea un texto bueno, y que el placer que el lector o la lectora obtengan del texto original lo obtengan también de mi traducción. Así que no son... es que se parecen poco. Traductora y escritora trabajan en el mismo campo, pero juntan las espaldas, pero las miradas cada una mira hacia un lado distinto. No están separadas, pero no van mano con mano. Van espalda con espalda, que es distinto. Ser traductora, que ya lleva dentro el ser mujer, implica simplemente ser consciente en un terreno nuevo, que no es el de la escritura, es un terreno más, porque la situación es similar, es ser consciente de que las mujeres, dentro del mundo de la cultura en general, y en este caso estamos hablando de literatura y traducción, sufren todavía una invisibilización evidente. Da igual que el número de traductoras sea aplastantemente mayor que el número de traductores. Los premios de traducción más importantes en España, que es el premio a la mejor obra traducida o el premio a una vida, a un premio a un traductor por toda su obra, esos premios han recaído mayoritariamente en hombres. Cosa curiosa, cuando la mayoría de quienes ejercen el oficio son mujeres, porque eso plantea muchas cuestiones, y no son cuestiones fáciles de responder creo que para los hombres, porque creo que las mujeres sí tenemos claras las respuestas. ¿Qué significa eso? Si los premios recaen mayoritariamente en hombres, es porque los hombres, por genética, son mejores traductores. Bueno, yo como mujer te digo, no son mejores traductores.
Hay excelentes traductores y excelentes traductoras. Pero ¿por qué los premios recaen mayoritariamente en ellos cuando son minoría? Lo mismo pasa en el mundo de la literatura. En el mundo de los premios literarios, da igual que haya un número importante de escritoras, los premios, su cara sigue siendo fundamentalmente masculina. Los jurados siguen estando compuestos fundamentalmente por hombres. La crítica literaria es ejercida fundamentalmente por hombres. ¿Eso qué hace? Pues que la invisibilización sea un asunto, no solamente es un asunto injusto, es que es un asunto de un desequilibrio, de una desigualdad pasmosa y que tendría que cambiar. No ayuda nada a las obras traducidas que no se respete el trabajo de quien traduce. Y en este caso, que no se respete el trabajo de las mujeres. Hasta que no se ponga el foco, hasta que no se ponga la luz sobre quienes ejercen la traducción, y en este caso sobre la penumbra doble que sufren las mujeres, probablemente eso va a repercutir en la calidad de los libros y en las posibilidades de que más mujeres entren en este campo a trabajar con mejores condiciones, porque el trabajo artístico requiere siempre respeto y ese respeto hay que exigirlo cuando no se te da. Así que, bueno, a mí solamente el ser traductora en este aspecto solamente me sirvió para ser consciente de la invisibilidad que también en este campo sufrimos las mujeres.